Una gran satisfacción personal y para el programa Autodeportes de tener en línea al ingeniero Heriberto Pronello. ¿Quién no va a conocer a Heriberto Pronello dentro del automovilismo, del turismo de carretera? ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está ese lindo Pergamino? Bien, tratando de superar esta situación de pandemia, pero tirando hacia adelante. Y usted tiene buenos recuerdos de Pergamino, lo conoce bastante bien. Ya lo creo. Sí, como hablamos hace un rato, yo era muy amigo de Omar Villanueva. De Omar, sí, Villanueva, de Fedra. Claro. Y bueno, cada vez que iba por la Ruta 8 me paraba a cenar con él ahí, y un lugar hermoso. Tengo muy lindos recuerdos. Una linda zona de cercana a Buenos Aires y una zona que todavía tiene su raíz rural. Bueno, usted también viene del interior, viene de Córdoba, ¿no es así? Sí, yo me crié los primeros 15 años en Mar Chiquita, en Córdoba, al lado de la Mar Chiquita, que uno lo percibe como un mar porque no se ve ninguna de las otras orillas. Es una de la más grande o de las más grandes del país. Y bueno, un lugar muy lindo para hacer aventuras. Yo era un pibe muy travieso, con un padre que me daba todos los gustos. Y bueno, las travesuras mías generalmente eran a caballo. La gente iba escandalizada por las cosas que yo hacía con el caballo, como tirarme a la mar desde la barranca, por ejemplo. Y iban y le decían, su hijo se va a matar, está haciendo tal cosa. Y mi papá le contestaba, no, quédese tranquilo, si va a haber algún muerto va a ser el caballo. Le tenía una gran confianza y le permitía toda esa travesura. Qué lindo, qué linda época. Sí, eso a los 12 años, ¿no? Sí. Yo no sé si era un inconsciente o no sé, pero bueno, era muy divertido. Cuando uno es chico y que le dan toda esa libertad, íbamos a cazar, por ejemplo, y nos quedábamos a dormir sobre cordobesas tiradas entre dos árboles, porque era un lugar de muchas víboras. Sí. Sí, y nos quedábamos 3 o 4 días comiendo lo que cazábamos. Claro, sí, bien vida de autóctona ahí, como se puede, Sí. como se vivía en el inicio. Bueno, es muy bueno, es muy natural. Sí, muy lindo. Y por ahí el realmente, sí, dígame. No, realmente tengo unos recuerdos fenomenales de Mar Chiquita, de esa zona. Y de ahí nos fuimos a vivir a Córdoba y después a Villa María, que es prácticamente el lugar donde yo me inicié, donde tuve gran apoyo de toda la gente, donde actualmente soy ciudadano ilustre de hace 20 años. Y por ahí he leído en algún reportaje o he escuchado de que en la escuela al comienzo no venía tan bien la cosa hasta que se trasladó, ¿no es así, ingeniero? No venía nada bien la cosa, porque con estas libertades que me daba mi viejo, era muy difícil que yo aceptara fácilmente un régimen o una disciplina a la que no estaba acostumbrado. Entonces, en primer grado, a los 7 años me expulsaron. Arrancó. Me expulsaron porque, qué sé yo, porque no sé qué me dijo la maestra, no me gustó. Ese día el cuidador del caballo, de un caballo de mi papá que era de carrera, que se llamaba La Muñeca, y estaba por correr con un zaino de madera, y estaba el pueblo empapelado con la figura de los caballos, y yo le hinchaba al cuidador que me lo preste, y el hombre lo quería, por supuesto, porque era su responsabilidad, pero al final me dijo, bueno, hasta que vayas a la escuela, la dejás ahí bien atadita, y yo en un ratito voy a buscarla. Y fui toda esa primera parte la hice tal cual, pero en clase la maestra me retó por algo,
y me puso en penitencia, y bueno, yo no me aguanté la penitencia, subí a la yegua esta, me di un paseo por todos los jardines del colegio, levantando terrones de barro, los destruí, y después, agarré un vidrio y rompí, agarré un ladrillo, que ya me subí con el ladrillo con toda la idea, y le rompí el vidrio grande que tenía el aula, que daba a la calle, y claro, me expulsaron, era lógico. Con 7 años. Con 7 años, sí. Bueno, ahí fui pupilo a otro pueblo, donde el dueño del colegio era un señor que, después el colegio de Murado, en Balnearia. La mujer y uno de los hijos me vino a visitar hace pocos años. Bueno, y también me aguantaron un año ahí, pero le dijeron a mi papá, pero otro año más no. Y de ahí me fui pupila a un colegio en Morteros, donde también antes del año me expulsaron. Y al final me recompuse de nuevo en Mar Chiquita, en el mismo colegio, ya habían pasado varios años, porque una maestra, la Dina Díaz, se entusiasmó con la posibilidad de aprovechar toda esa energía en otro sentido, y me entusiasmó estudiando y qué sé yo. No, acá me están haciendo señas sobre el sentido no, para nada, un sentido totalmente educativo. Sí. Era un niño, además. Sí, ya para ese momento tenía 12 años. Al final terminé la secundaria con tantas expulsiones, a los 15 años le llevaba una cabeza que me seguía. Claro, sí. Y bueno, gracias a esa maestra que me empezó a hacerle tomar el gusto a estudiar y qué sé yo, después me entusiasmé tanto, como en general no tengo términos medios, me entusiasmé tanto, tenía una tía que se dedicaba mucho a leer, y por ejemplo hablábamos de los ríos de África. Uh-huh. Y yo me informaba de todo, leía enciclopedias, y pedía hablar, por ejemplo, al principio de la clase, y me quedaba toda la clase hablando de cada río, qué caudal tenía, por qué lugares pasaba, cuáles eran las fuentes, Cuando salía, la maestra esta, que había tomado bastante confianza conmigo, me decía: Heriberto, todos esos datos que dijiste, ¿de dónde los sacaste? De tal y tal y tal parte. Pero ¿estás seguro, no? Porque claro, ¿quién sabe qué caudal tiene el río Éufrates, por ejemplo? Nadie lo sabe a eso. Sí, tiene que estar muy metido en el tema para seguirlo, exacto. El Congo, sí, exacto. Bueno, la cuestión es que ahí, y después del secundario, ya hice secundario en 2 años, en San Francisco. Uh-huh. Me quedaron compañeros de los varios años por donde estuve, digamos, a los piques, porque mi familia estaba económicamente muy, muy complicada, y yo tenía que parar en pensión en San Francisco, y se me hacía muy duro que me mandaran mensualmente dinero para poder quedarme. Entonces empecé a hacer 2 años en uno, y el último año hice 3 en uno. Sí. Y a los 17 ya estabas, secundario terminado, 18. Y terminé a los 17. Claro. Terminé como los demás. Como los demás. Empecé muy torcido y terminé como los otros. Adelantó varias vueltas. ¿Y después llegó a la universidad en Córdoba? No, después entré a la Escuela de Aviación Militar. Uh-huh. Ahí estuve 2 años. Y después de la Revolución del 55, que para mí fue un acontecimiento muy marcante, entré a la Universidad de Córdoba, sí. Así que muy movido todo. Y en Córdoba muy interesante, porque yo tenía ya muchísimas inquietudes. Había tenido la suerte de que la Escuela de Aviación éramos como una especie de un cuerpo de élite que
éramos solamente 25 seleccionados de 1050. Entonces, y los profesores tenían muy poco trabajo porque todos entendíamos muy rápido. Había muchísimos trabajos prácticos que hacíamos en la Escuela de Aviación, en el pabellón 90. Fuimos la primera camada que conoció las resinas poliéster y las fibras de vidrio. Y nos decía, teníamos muchísimas, ¿cómo te puedo decir? Muchísimas posibilidades, expresábamos cualquier inquietud y se nos daba la posibilidad de conocer, de comprender, de viajar, ¿no? Claro. Para ir a ver cierta cosa. Es decir, realmente fue un aprendizaje muy acelerado, al punto tal que, por ejemplo, después tuve en la facultad de Córdoba, tuve bastante dificultad, porque nosotros el dibujo que teníamos era muy elemental, porque los profesores nos decían que nosotros íbamos a ser ingenieros, que íbamos a tener dibujantes, que no íbamos a poder ocuparnos del dibujo personalmente. Claro, que lo iban a tercerizar y a derivarse. Claro, que íbamos a tener quienes dibujen para nosotros. Bueno, después me costó un poco porque casi toda mi vida me la paso dibujando, porque es la raíz de las ideas, el dibujo. Claro, ahí nace. Pero, me decía usted, cuando fue a la facultad se encontró, me decía, bueno, ¿qué es lo que pasó? Obviamente después me decía que usted entró a dibujar cuando salió de la facultad, pero en la facultad, ¿con qué se encontraba? No, en la Escuela de Aviación, por ejemplo, nos daban una plancheta y nosotros teníamos que dibujar una pieza con digamos, casi a mano alzada, porque teníamos que dedicar, y nos tomaban el tiempo. Esa era nuestra tarea, de dibujar una pieza, porque se suponía que nosotros íbamos a ser tan geniales que íbamos a diseñar así, a primera vista. Sí. Después en la práctica uno sabe que nada es a primera vista. Claro, y ahí en la facultad entró el otro seguimiento. En la facultad entré al régimen normal, sí. Al régimen normal, y bueno, también muy bien. Pero ya en la época de la facultad, yo ya con toda esa experiencia que traía de la escuela, mis compañeros me tomaban, digamos, me ayudaban mucho, porque yo ya en esa época empecé a hacer cosas. A los 19 años compré un lavadero industrial de ropa que tenía 23 empleados. Ah, en Córdoba. En Villa María. En Villa María. Sí, en Villa María. Al poco tiempo de eso empecé a hacer lancha, como yo de la Escuela de Aviación había traído el aprendizaje de las resinas poliéster y todo, que en ese momento recién empezaron a conocerse en el mundo. Empecé a hacer lanchas y por ejemplo, ganamos la primera edición de la carrera de Santa Fe Rosario, con un señor Omar Bonayo. Hicimos una lancha especial para esa carrera y ganamos la primera vez que se hizo. Y bueno, y todas esas cosas yo las iba contando en los cursos, y incluso los profesores estaban entusiasmados con las preguntas que yo les llevaba. Y en ese momento teníamos en Argentina un astro de la ciencia que después se fue a Cabo Cañaveral, lo contrataron en Cabo Cañaveral para trazar los primeros recorridos de los satélites, que fue el famoso científico alemán Gaviola. Este señor Gaviola dio clase en Córdoba durante unos cuantos años, y yo tuve la suerte de ser un alumno digamos, él decía que los exámenes no eran apropiados, los exámenes tal como se conocen, que la cuestión tenía que ser por promoción. Pero lo que pasa es que esto a lo mejor puede ser en algunas carreras muy singulares, pero el costo de eso es imposible de sustentar, porque un profesor, para hacer promoción, para promover solo por el contacto con el alumno,
tiene que tener muy pocos alumnos. Entonces, él, para poner en práctica eso en Córdoba, tenía un grupo de entusiastas, yo era uno de ellos, y por ejemplo, a los que éramos de esos grupos, habremos sido unos 10 o 12 que nos quedábamos con él 2 horas después que terminaba la clase. No nos tomaba examen, nos presentábamos a la mesa y él les contaba a los profesores, compañeros de mesa, cómo era cada uno y le ponía la nota que le parecía que ese alumno merecía, sin preguntarle nada de la materia. Realmente muy peculiar la manera de tomar y realmente un innovador. Sí, era un hombre de una inteligencia sobresaliente. Yo a veces llevaba preguntas muy difíciles. Por ejemplo, me puse a hacer un banco de prueba de motores aerodinámicos con aletas, y claro, ya la aerodinámica es una materia difícil en los cálculos, y ese aparato raro terminaba siendo una integral con signo incógnita. Entonces se le quemaron los libros a la profesora de que teníamos de matemáticas, de ahí fuimos a otro, y terminamos en Aviola. Y Aviola, reunidos todos los que no lo habíamos podido resolver en Aviola, dijo, a ver cómo es el tema, y llenó dos pizarrones, y al final llegó al final y dijo, ahí está, esto es. Claro, un genio realmente. Un genio extraordinario, sí. ¿Y cuándo se va volcando a la parte deportiva, automovilística? O sea, motores ya estaba el desarrollo de ingeniería. ¿Cuándo se acerca? Porque nosotros sabemos de los Torinos, pero a lo mejor venía de antes. Y tanto que venía de antes. Esa época de San Francisco, en el secundario, era una época en que mi mamá cosía para afuera para poder pagarme la pensión. Sí. Mi papá, que había tenido el almacén de ramos generales del pueblo, no te puedo decir el más grande porque era un pueblo tan chico que tenía uno solo, un almacén, digamos, el almacén del pueblo era, ¿no? Sí, sí. Pero después puso una fábrica de sulfato de sodio, se secó la mar chiquita y se vino al suelo, se fundió. Claro. Y mi mamá entonces se puso a coser para afuera, cosía muy bien, era muy talentosa, se puso a coser para afuera para poderme pagar la pensión en San Francisco. Y yo extrañaba mucho mi casa, extrañaba mucho Mar Chiquita, era una vida tan diferente de la de estar en una ciudad como ya era San Francisco, que pensaba en armarme un auto con ruedas de bicicleta y un motor que me había mostrado mi papá en una época que tenía una quinta en la salida de Mar Chiquita, y el motor era un motor Ruston de 4 caballos de fuerza, que tenía el cilindro y el agua, y tenía arriba un agujero por donde el agua se veía cuando el motor funcionaba, y el agua temblaba con las explosiones del motor. Y bueno, eso era una especie de caja que habría pesado 100 kilos y tenía 4 caballos, nada. Y bueno, y estuve con ese proyecto que habré estado 6, 8 meses, y después me di cuenta que el tema era ese auto era para poder ir más seguido a visitar a mi mamá, porque yo me hacía la ilusión de que eso iba a costar menos que lo que me costaba el ómnibus. Claro. Algo totalmente imposible, pero que no podía cerrar nunca. Pero en mi afán de poder ir a visitar a mi vieja un poco más seguido, y de recorrer las bibliotecas, tratando de encontrar cómo construir ese auto, ese extraño aparato con ese motor de 4 caballos y rueda de bicicleta de reparto, ¿no? Sí. Un poco más fuerte. La más fuerte, más resistente. Había una bicicleta de reparto en la calle y yo me quedaba media hora mirándole las ruedas a ver cómo las iba a poner. Bueno, me di cuenta que eso no era posible, que era una ilusión
sin sentido, pero ya estuve metido y nunca más salí. Claro, ya arrancó ahí el proyecto. Después, bueno, la ingeniería, obviamente, y la competición en sí. ¿Le gustaba el automovilismo o le gustaban los motores, el armado, la creación y demás? ¿O las carreras de auto también? Las carreras de auto me gustan como una como un laboratorio de ensayo para probar las ideas que uno tiene. En eso, por ejemplo, con Oreste, con Berta, que hemos trabajado juntos muy bien, nos diferenciábamos en aquel momento. Él, su esencia es la carrera del auto. Claro. A él le gustaba la carrera y era capaz de cualquier sacrificio y ¿cómo te puedo decir? Y era una cosa que lo motivaba a tal extremo que en una largada, por ejemplo, se nos había salido una espiral de una de las liebres en el autódromo en agosto del 67. Claro. Y nosotros teníamos un mecánico que era capaz de, por ejemplo, de agarrar un Torino y levantarlo para que vos le cambies la rueda. Era una bestia. Sí, con la fuerza. Una bestia. Se metió para poder encarrilar el resorte que se había salido de sus soportes y no pudo. Y Oreste le dijo, a ver, déjame a mí. Y si vos los vieras a uno y al otro a la par, el otro es un monstruo a la par de Oreste, ¿no? Y siempre se caracterizó por agarrar un bloque y llevarlo hasta un banco que está ahí a 10 metros, como si llevara una nuez en la mano. Bueno, no lo pudo poner, Oreste se metió, ¡plac!, y lo calzó. Y si Oreste no lo calzaba, ese auto no podía largar. Sí. Cuando le tocan eso de que puede largar o no, le aparece cualquier fuerza a alguien que tiene esa enorme vocación. Bueno, yo tengo eso mismo, ¿cómo te puedo decir? Para el mecanismo en sí mismo. Claro, para que el producto sea Para el producto. La carrera me parece, me gusta también y me entusiasma. Sí, es una consecuencia del producto. Exacto, me parece una consecuencia. Lo otro para mí es lo primero. Oreste me veía probando una puerta montones de veces a ver cómo hacía la bisagra, cómo hacía, y me decía, déjate de joder, flaco, los autos no corren con la puerta. él iba al motor, sí. Y bueno, yo le decía, no corren con la puerta, pero impresiona a lo contrario. Y a veces cuando tu competidor piensa que vos sos superior, ya no te persigue de la misma forma. Sí, psicológicamente ya sale disminuido. Exacto. Claro. Los torinos marcaron una época en el turismo de carretera, más allá de que dejaron de lado las cupecitas, pero fueron tan revolucionarios, recuerdo. Primero los comunes y después aparecieron los tipos prototipos que fueron realmente una belleza en la ruta. Por ahí los tradicionalistas se resistían, pero realmente fue una revolución, ingeniero, ¿no? Sí, los tradicionalistas se resistían. Hoy todo el mundo habla de que eso fue un proceso, pero realmente se resistían y mucho. Yo tenía en este tiempo de las liebres, yo andaba en un Ambassador y elegí el más grande de los modelos, y elegí eso porque no tenía tiempo para dormir, dormía en los viajes. Entonces la persona me manejaba y como eso tenía un asiento trasero bastante grande, yo dormía ahí. Cuando llegábamos ya estaba listo para trabajar otro día, y de ahí salir para ir a otra parte. Sí, porque había 30 carreras por año. Había muchas carreras por año, sí, había demasiadas. Bueno, y la gente del autódromo acá en Buenos Aires conocía mi auto, era color verde boteta, ese Ambassador, y conocía el auto, y cuando yo entraba, llegaba a los boxes con el auto lleno de escupidas. Claro, el rechazo de los tradicionalistas. Claro, lleno de escupidas. Así que te voy a contar una historia graciosa. Sí. Un día llego con el auto lleno de escupidas al autódromo, me bajo, me pongo a hacer lo que
lo que estaba haciendo, y era una clasificación ya, creo que era el sábado, y la tribuna estaba llena, y escucho que un tipo gritaba "Pronero". Yo enseguida, si un tipo grita así y te llama así, yo pienso que era alguien de Villa María, alguien de Bachiquita, alguien de mi pueblo, que está queriendo decirme "acá estoy, ¿cómo te va?", alguna cosa así. Así que me empiezo a buscar entre la gente, y el tipo levantaba las manos, y me seguía gritando "Pronero", y yo, hasta que nos ubicamos el uno al otro. Ujú. Y cuando el tipo vio que yo lo había ubicado, me dice: "La puta que te parió". Era uno de los que no quería la renovación del automovilismo, la revolución que hicieron. Sí, un hecho que no me olvide nunca más. En el autódromo. Esa época del equipo de Oreste, que fue brillante y que evidentemente hicieron casi tabla rasa, adentro del equipo también había competencia. Pirín y el maestro Copelo, yo recuerdo, escuchándola por radio y siguiéndola de cerca, que era tremenda la definición de un campeonato en un gran premio, ¿no es así? Es así porque Oreste lo prefería. Él era amigo personal de Copelo. En realidad Copelo tenía mucho que ver con la actuación de los Renault, con los que él cada tanto le ganaba al equipo oficial. Un equipo oficial que tenía un presupuesto millonario y él haciendo el auto en su casa. Claro. Entonces, cuando se hace el equipo, la gente, todos opinábamos. Los autos, yo los había empezado a esos autos que formaron el equipo antes que Oreste tuviera participación, porque cuando a mí me contrata y Sí. Oreste estaba en la etapa de su Renault, y por esa competencia que tenía él con un auto armado en el garaje de su casa y con Copelo encima de ese auto, le solía ganar a Perkin y los Guimarães, que eran el equipo oficial que manejaba Horacio Steven. Claro. Entonces, cuando la fábrica decide que el Torino compita, decide hacerlo en Córdoba, y como la parte competición que manejaba Steven estaba en Buenos Aires, deciden que iban a contratar a alguien que los hiciera en Córdoba. La idea esa no le gustaba para nada a Steven, y no le gustaba nada también porque Oreste estaba en Córdoba. Y la cuestión es que cuando a mí me citan para ofrecerme que me haga cargo de la construcción de los autos, quien manejaba todo eso era Stevens, y eso ocurre en junio aproximadamente del año 66. Claro. Y empiezo a hacer los autos. Como nadie me daba instrucciones, en realidad yo no sabía de qué se trataba en Córdoba. Todos me trataban muy bien, pero yo no sabía de cómo era esta cuestión, y yo en realidad en ese tipo de políticas y rencillas internas era un gringuito del campo, no tenía la menor idea. No participaba, además, la inocencia, nunca pensaba en la gran competitividad. Nunca podía pensar que hubiera fracciones que disputaban cuestiones hasta en perjuicio de la fábrica. Porque si vos trabajás para una fábrica, tu criterio tiene que ser cómo hacer lo mejor para eso. Claro. No para que a eso le vaya mal y entonces el responsable, Es el que es otro. tu contrario, Claro. Pierda puntos. Bueno, la cuestión es que con Oreste ya nos conocíamos, y entonces en el comedor de los hay un comedor para obreros y un comedor para de cierto nivel hacia arriba de la fábrica. En ese comedor iban todos, no iba el presidente, pero iba el gerente de ingeniería, iban prácticamente todos los que estaban en Córdoba. Y Oreste, porque el papá es concesionario y qué sé yo,
tenía entrada a ese comedor. Y nosotros nos encontrábamos siempre, hasta que un día Harvard, el gerente de ingeniería, que tenía una pierna más corta que otra por un accidente en Indianápolis, nada menos, o sea, un hombre que le gustaba la competición muchísimo, nos veía siempre hablar con mucho entusiasmo del tema de autos, que nosotros habíamos hecho con Oreste, es decir, habíamos hecho, yo le ayudé a él en ciertas partes de un proyecto de él, El ratón escandaloso. El Gordini de Copelo, creo que anduvo en punta sobre las TC. Sí. Exacto, que ahora está, lo han restaurado, está con la trompa que le hice yo y todo eso. Bueno, eso era antes que yo entrara, un año antes que yo entrara, que me convocara ICA para hacer esto. Que, bueno, ICA me convoca por un artículo que yo había hecho, que fue para Estados Unidos, a General Motors, y para las partes de ingeniería del Torino, contratan a un señor que era quien dirigía la ingeniería de la parte del Corvette. Ajá. En Estados Unidos, que se llama Douglas Lipper. Claro, sí, el ingeniero Lipper. Este Lipper viene y entonces dice, ¿y qué tenemos? ¿Quién de nosotros trabaja en la estructura? ¿Quién de ustedes trabaja en la estructura? No, nadie en especial, le dicen, pero lo consultamos entre todos, temas como ese. No, pero no puede ser, dice, si nosotros allá le modificamos el Corvette por un artículo de un argentino y ustedes no saben quién es. Bueno, en definitiva, él Lipper habla a Estados Unidos, tampoco él se acordaba el nombre. Sí. Le dicen el nombre y decía el nombre y Villa María. Mandan un auto a Villa María y ya se volvían porque habían cruzado toda la ciudad sin que nadie me conociera. Claro. Esto años 66. 66, sí. Entonces van saliendo y entran a una fábrica de Comprado a preguntar. Estaba en la ruta y era de Paoli, a quien yo le había hecho el año anterior el Valiant, claro. con el cual ganamos el premio al mejor auto que hizo el Automóvil Club, frente al Automóvil Club. Ese año largaron el Gran Premio 140 autos. 140 autos y ganamos el premio con el Valiant. Bueno, y lo del Valiant lo descubrieron después, cuando empezaron a averiguar, dijeron, mira, el mismo tipo que hizo el Valiant ese que ganó el premio. Bueno, la cuestión es que van a estar justo a lo de Paoli. Y de Paoli le dan mi teléfono, me hablan a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche para una reunión a la mañana a las 7:30. ¿En Córdoba o en Villa María? En Córdoba. En Córdoba, a 150 kilómetros. Sí. Bueno, voy a la reunión y ahí termino haciéndome cargo de los autos y todo ese periodo, ahora lo veía en el almuerzo, pero él no podía ir a ver los autos por esa puja que tenía con Steven, que era el dueño de ese sector donde yo trabajaba. Claro, el sector era de Steven, sí. Sí. La cuestión es que hasta que aparece Harvard y nos propone que hagamos un auto a nuestro gusto. Ahí entonces se pudo meter mano en los motores, porque en los motores de los autos que yo estaba haciendo, que corrían por los carriles normales de la fábrica, los hacía el sector motores, que estaba a cargo del ingeniero, ahora se me fue el nombre, pero siempre me suelo acordar, que creo que vive todavía, un hombre muy capaz. Bueno, y Oreste trabajaba en ese sector, pero el que estaba a cargo del sector era este ingeniero. Pero en la unidad que nos permite hacer Harvard, ya Oreste mete mano en el motor y ahí hacemos la Liebre 1. Claro, y ahí es donde Oreste impone un poco a Copelo. No, todavía no. Todavía no. Era un proceso anterior. Todavía no. Viene el momento, el Gran Premio
iba a ocurrir el Gran Premio del 67, los autos tenían que correr, los autos estaban previstos que iban a correr el Gran Premio del 66. Claro, o sea, no alcanzan a debutar, se habían anotado y todo, se habían inscrito, creo. Claro, se habían inscrito y todo. Bueno, entonces, y los autos, unos 10 días antes de la carrera, que eran 10 días importantísimos para nosotros para terminar y intentar participar, unos 10 días antes de la carrera, McLaughlin, el presidente, decide que los autos vayan a Buenos Aires a hacer una prueba de autódromo, de tanto que Steven le había venido diciendo que esos autos armados en Córdoba no iban a funcionar. Porque en Córdoba no había tradición de carrera. Sí. Cuando los autos son llamados a probarse en Buenos Aires, todos los gerentes de todas las divisiones me esperaron un día a las 7 de la mañana, y cuando eso me dice, queremos hablar con usted, llegó un fax que los autos se van a probar el jueves. Suponete que para eso haya sido viernes, me parece. Se van a probar el jueves que viene en Buenos Aires. Y yo tenía varias cosas que no conseguía. Lo tenía también, ahí me di cuenta recién, a Steven, que me decía, no, que es tranquilo, por la llave de nata, yo te las consigo en Buenos Aires. Y, tranquilo, no me las saco nunca. Entonces, claro, la idea de Horacio, que después fui muy amigo de él, la idea de Horacio era que el Plan Córdoba fracasara y todo iba a ocurrir en Buenos Aires como había sido desde que se creó la fábrica. Sí, eso es lo que quería él, exacto. Claro. Y bueno, entonces todos los gerentes de Córdoba dijeron, mire, si usted quiere le ayudamos porque esto es una cuestión Córdoba contra Buenos Aires, a nosotros no nos gusta que se piense que en Córdoba no se puede, nosotros pensamos que en Córdoba sí se puede, y si usted nos deja, nos ofrecemos para ayudarle. Hay que estar con los autos en Buenos Aires como pide McLaughlin. Te cuento que la personalidad de McLaughlin era de una persona que acostumbrada a hacer enormes cosas. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, McLaughlin tuvo a cargo todas las plantas donde se hacían los barcos de Kaiser para la guerra, para la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, era un peso pesado en serio. Sí. Era un peso pesado en serio que no le daba muchas vueltas a las cosas. Cuando te apoyaba, era sin límite. Y cuando no te apoyaba, era el precipicio. Sí, había que olvidarse. Había que olvidarse. Sí, entonces, la gente de Córdoba puso manos en el asunto, trabajamos muchísimo. Yo tenía los tanques de nafta por varios de esos componentes que no se conseguían, un poco atrasados. Alquilaron 2 aviones de Transcontinental, le pusieron un plástico fuertísimo sobre los asientos y los autos salieron rodando por tierra para hacer un poco de asentamiento, y llegaron acá al taller modelo de Calle Oro, y yo me vine en uno de los aviones con todos los accesorios que le faltaba ponerle a los autos. Acá en el parque, 4 rurales Ambassador estaban ahí esperando, cargamos todas esas cosas y trabajamos toda la noche. ¿3 autos eran? ¿3 Torino? Eran 4 Torino. 4. 3 convencionales y una liebre. Entonces, al principio se habían empezado 4 convencionales. Después yo los convencí que eran demasiados autos, dejamos uno al lado. Después cuando Carver nos permite hacer un auto al presupuesto como este,
Me refiero a nuestro gusto porque yo a esos autos los había hecho muy convencionales, es decir, con mucha cautela, con poca audacia, porque pensaba, representan una fábrica, lo que no pueden hacer es un papelón. Claro, sí, no un fracaso rotundo, por lo menos... Y el papelón se nota mucho más si vos vas con el diseño, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la cuestión es que el otro ya te lo conté, ahí aparece la liebre y los 4 autos vienen a Buenos Aires esperando. Terminamos de armarle los tanques y todo eso. Los autos tenían que estar a las 9 de la mañana, a los 4 en el autódromo. Recién a las 9 y minutos, por eso le dio preferencia a la liebre y entonces eligió los mejores operarios y todas esas cosas, y consiguió salir él 9:30, o sea que debe haber llegado al autódromo 9:25, porque desde ahí agarramos la General Paz, que en aquel tiempo había poco tránsito, y ahí a fondo hasta el autódromo. La cuestión es que, pero el último auto salió como 2 horas después. Yo fui en el último auto. Iba con un cagazo fenomenal, pensando en lo estricto que era McLaw. Yo digo, no me van a dejar ni entrar al autódromo con la demora que llevamos. Claro. Bueno, pero empecé a ver caras alegres y todo, y cuando llego eso era una fiesta. Estaban todos, estaba Sánchez, estaban los Galvez, estaba Oscar Galvez, Sí. estaba Meliteri, estaban todos los digamos, las figuras del automovilismo invitados por la fábrica, ¿no? Sí. Y milagrosamente, los autos armados en la última noche no se paró ninguno. No se paró ninguno. Al final de la jornada, que hubo que no podía prolongarse porque a la tarde de ese mismo día, presentaban un Torino plateado sobre una tarima de terciopelo a los periodistas. O sea que había que desocupar esa zona del autódromo porque empezaba el otro acto. Sí, sí. Bueno, al final de eso estaban hablando Macron y Fangio y nos llaman a Oreste a mí. Y Fangio le estaba diciendo que los autos andaban maravillosos y que había que correr el auto en la carrera y qué sé yo. Faltaban, ya te digo, una semana para alargar. Sí. Y nosotros nos miramos y le dijimos, mire, estos autos no están para correr un gran premio, los hemos armado esta última noche. Claro. Si nos hubiéramos quedado en Córdoba hasta el último momento, quizás los podríamos haber armado con un poco más de controles y de precauciones, pero los armamos la última noche. Es realmente milagroso que no se haya parado ninguno. No nos parece que el auto esté en este momento en estado de evolución como para correr ese gran premio. Y Franco decía, pero este auto dobla, frena, tiene velocidad. Sí, está bien. Primero, nosotros tenemos un pequeño espionaje que nos dice cómo anda Emiliosi. Y sabemos que a Emiliosi le han medido 240 kilómetros en los 1000 metros. Sí. Y nuestro auto, yo por los cálculos, lo tenía en 218 kilómetros de máxima. Claro, más de 20. Es una diferencia abismal. Corremos el riesgo de pasar un papelón con un auto que recién se está presentando al público. No me parece lógico correr el riesgo ni de que se pare ni de que pase el papelón. Claro. Entonces Macron dijo, bueno, ustedes dos, mirando el reloj así, son tal hora, dentro de una hora en punto vienen y me dicen si corremos o no corremos. ¿Era usted y Berta?
los que decidían. Sí, fuimos a la confitería, nos miramos y Oreste me dice, la puta, parece que los chiquilines fueran ellos y nosotros los viejos, porque lo que están diciendo es una cosa increíble, como, bueno, no tenía sentido correr el riesgo, no era tan evidente. Bueno, volvimos, ya estaba Macron solo, le dijimos, señor, para nosotros hay que postergarlo hasta el comienzo de la temporada que viene, que fue San Pedro. Claro, fue San Pedro. Esa la vi, yo Sí. la estuve viendo, sí. ¿Quién lo probó, Claro, ingeniero, sí. de los autos ahí? ¿Quién giraba ese día en Buenos Aires? ¿Se acuerda? Paca manejaba uno de los autos, estaba Malnati en otro de los autos, había varios estaban manejando los autos. Me parece que estaba Marinkovic en otro, Claro. eran cuatro. Y cuando en el 67 arranca, ya en competición, en ese verano se decide la famosa CGT con Pelo Gradasi y Ternengo, ¿la decide Oreste? No, ahí viene la cosa, ahí viene el desenlace con Steven, porque Steven le había dicho que los autos iban a ser un fiasco, y los autos no se paró ninguno, a Fangio le costaron enormemente, etcétera, etcétera. Entonces, Macron, la conclusión dijo, no, parate, Steven me estuvo charlando, ¿no es cierto? Y con esta venida 10 días antes, también perdimos la posibilidad de correr el Gran Premio, porque a lo mejor si teníamos esos 10 días, armábamos los autos y teníamos oportunidad de probarlos, pero, por ejemplo, ahí ya teníamos la contra de que para seguir con los autos teníamos que volver a Córdoba, después volver a Buenos Aires para la largada. Claro. Ahí nos perdíamos. De los pocos días que teníamos, nos perdíamos 2 días de viaje. Todo, para alargar ese Gran Premio, todo quedó cruzado. La cuestión es que Macron se calentó al punto tal que Steven le había dado autos prestados a una media docena de pilotos, le había dado Torino prestado para que anduvieran particular. Lo mandó a buscar a todos, hasta pidiendo secuestro si no lo encontraban en el tiempo que dijo. Sí. Muy caliente. Muy caliente el hombre. Muy caliente Steven. Y Macron. Y lo echó a Steven, y al estilo de él, lo echó a Steven, lo echó a Fraga y lo echó a Pedrito Campo, que no tenía nada que ver. Pedrito un santo. Disolvió el sector competición. Claro, sí. Macron decía que cuando se echa un jefe hay que echar a la secretaria también, porque si la secretaria cree que corre peligro con su jefe, y si la secretaria cree que corre peligro con su jefe, digamos que corre peligro en conjunto con su jefe, no lo deja hacer tantas macanas. Sí. Bueno, una buena política. Sí, entonces, y ahí queda Oreste. Y ahí Oreste queda en la parte deportiva, entonces, sí. Ahí entonces donde queda Oreste, porque Oreste sí era empleado de la fábrica y yo era contratado. Claro. Y ahí es donde se define un poco la parte deportiva, porque ahí ya no está la otra presión del otro lado, y ahí es un poco Oreste que va con su gente a decidir los pilotos. Oreste decide con respecto a los pilotos. La designación de los pilotos también tuvo otros matices que no son exactamente lo que se comenta. Por ejemplo, quien hinchaba por Copelo era el número cantado que lo iba a poner, pero Gradasi en toda mi época de estudio en Córdoba vivía puerta enfrente, justo en Jerónimo Cortés, oeste 116 a la mía, y la de él era 119, o sea, ahí, enfrente. ¿De Oreste? De Gradasi. Sí. De Gradasi, o sea,
a mí me parecía Gradasi un tipo justo para un equipo, porque era muy parco, muy digamos, muy poco quilombero, que es la cosa que hay que mantener en los equipos. En los equipos la habilidad, sí, las habladurías. el hablar demasiado y digamos, y gente opinando, eso trae muchas consecuencias. Y Gradasi fue un tipo muy ubicado, digamos, un extraordinario componente del equipo. Claro, sí. Bueno, y viene que con esos autos que yo había hecho en los meses en que Oreste todavía no estaba en eso, o sea, todo el 66, Gradasi gana en San Pedro la carrera, ¿no? Claro, la de 67, sí, la primera. Y el tercero era Ternengo. Ternengo venía de las motos. Ternengo era amigo de ambos. Y cuando Ternengo corrió en moto, que Ternengo ya para ese momento tenía más de 100 carreras ganadas. Sí. En moto. Y era muy amigo de Oreste y también mío. Y cuando, por ejemplo, venía a correr a Villa María o muy cerquita en mi casa. Claro, sí, o sea, Ternengo era el más amigo de los dos. Ternengo era el más amigo de los dos. Gradasi era amigo mío y Copello era amigo de él. Claro, y lo importante es que cuando llegan al turismo de carretera, ganan con gente desconocida del TC, o sea, ese fue otro gran impacto, ganan un auto nuevo con gente nueva, no eran los históricos del TC. Claro, sí, porque nosotros teníamos el concepto de que había ¿cómo te puedo decir? Que había como una costumbre de que, digamos, el automovilismo no era una cosa profesional. Andá a decirle vos a Rolo Álzaga que largue sin tomarse algunas copas. No, sí. Era imposible, porque además un tipo multimillonario, acostumbrado a la buena vida y qué sé yo, pero te hubiera dicho, pero muchachito, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿No es cierto? Entonces había que empezar con conceptos nuevos, con autos nuevos y conceptos nuevos. Claro, sí, fue otra cara. Yo también a eso lo apliqué cuando largué el Guaira, que yo elegí a Pasqualini, que era un piloto que venía de turismo, sí, pero a mí me gustaba mucho cómo manejaba, y hicimos y fue una extraordinaria elección, porque siempre que hubo que medir, intercambiándose los autos, vos probás este, yo probé este, qué sé yo, con Reutemann hacían al mismo tiempo. Sí. Recuerdo que ganó Rafaela, ganó Pasqualini. Cuando van en el auto. Ganó Pasqualini porque Reutemann se rompió el auto. Claro, sí. Pero ahí, por ejemplo, el mejor tiempo lo hizo Reutemann, porque yo a Pasqualini no lo dejé salir más, porque los autos tenían por lo menos un segundo y medio menos todavía, pero Reutemann había hecho el tiempo prácticamente en la segunda vuelta que salió a pista. Sí. Entonces, cuando hizo el tiempo, lo paramos a Reutemann y Pasqualini a toda costa quería salir, porque él sabía que se lo podía bajar. Pero yo le decía, no, la cuestión no es esa, la cuestión es ganar la carrera y no vemos porque exigiendo los autos puede pasar algo. ¿Para qué vamos a provocar una situación que no necesitamos? Claro. En la definición del 67, cuando está el famoso quedo de Copello, que Gradasi pasa y no lo ayuda supuestamente, y en la otra etapa se queda Gradasi, o sea, ¿había una pelea interna por el campeonato o había una orden que tenía que ganar Copello? ¿O lo había definido Oreste o era abierto? Orden no había nada, orden no había, pero había una preferencia por Copello. Claro. Había una preferencia no expresada, pero la preferencia existía. Fíjate que en esas circunstancias, yo a esa carrera fui con Bramille
me invitó Frank a ir con su amigo Gramuller, los tres en el avión de Gramuller. No fui en el avión de la empresa porque me pidió Frank que fuera con él. Hicimos todo el Gran Premio juntos. Y vimos la escena desde arriba, como la vio la gente del avión de la empresa, el DC-3. Sí. Y lo que sucedió ahí es que Copelo viene y entra demasiado rápido y se le moja la bujía y el auto se le para en el medio del vado, que tendría 80 centímetros de agua. Sí, sí. Y el vado era bastante largo. Claro. Entonces viene Gradassi, que venía ahí cerquita atrás, se para y tanto él como Piazza, su acompañante, se paran en el estribo del auto y comienzan a conversar con Copelo y el negro Paredes, que lo acompañaba. Sí. Y Copelo le dice, va a tener que esperar un poquito, a mí ya me ha pasado, pero arranca, dentro de un ratito arranca. Dejalo que se seque un poco. Sí. Ahora, y no gastes la batería. Bueno, y viendo que no podía ayudarlo, lo mismo Copelo y yo le dicen, bueno, ustedes sigan. Claro. Cruza Gradassi despacito, y por supuesto gana la etapa bien. Y ahí Oreste se pone loco porque Gradassi, que es más mecánico que todos los demás, no le había ayudado. Él pretendía que Gradassi fuera en el agua, o sea que en lugar de perder un auto, perdiéramos dos. Claro, sí. Y lo maltrató bastante a Brin. A Gradassi en las declaraciones por radio y todo. Y ahí Gradassi no dijo una palabra. Sí. No se defendió, no dijo una palabra. Y vos sabés que esa actitud de Gradassi fue la que hizo que Gradassi fuera el primer piloto elegido por Ford en la época digamos, cuando Ford se mete con los Falcon. Claro, 71, 72, claro, con el Braco, sí. Era el Toracor C, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí el que elegía los pilotos era un americano al que lo ponen a cargo, y el hombre viene y me dice, bueno, pero no, usted no puede quejarse. Yo ganaba en Ford el equivalente de $1 millón cada mes. Entonces, y me dice, pero no, usted no puede quejarse de estos 2 años con respecto a Ford. No, en absoluto. Bueno, entonces, ayúdeme, McQueen se llamaba, como el actor. McQueen me dice, ayúdeme por favor, porque yo de esto sé muy poco y usted tiene muchos años de experiencia y es de acá, de Argentina. Bueno, le digo, mira, lo primero que necesita McQueen es un equipo donde no haya dimes y diretes, no haya chismes. Nadie se siente ofendido porque es el primero o el segundo, o porque no lo eligen, o porque no lo tienen en cuenta, es decir, o porque gana más o porque gana menos. Lo principal que tenés que evitar es ese tipo de malestares en el equipo que después terminan haciendo que los autos no anden, que pase todo. Claro. Y eso, ¿cómo lo hago? Yo te voy a decir cómo lo haces. Lo primero que tenés que hacer es buscar pilotos que sean muy austeros en sus expresiones y todo, porque ellos son la cara visible de toda la actividad con respecto al periodismo. Claro. Si el piloto no tiene contención, incendia todo. Sí. Y bueno, entonces le conté lo del vano de Chepe en San Luis a McQueen. Así como lo estamos hablando nosotros ahora. Llegamos, vimos del avión de que pasaba, Oreste le dijo de todo, él no contestó una palabra.
bueno, vos necesitas gente de ese tipo si querés armar un equipo que funcione. Ya tenés un mecánico buenísimo. ¿A vos te parece que va a andar? Sí, me parece que va a andar. A lo mejor no anda desde el principio, porque va a apuntar muy alto. Si él se conformara con ganar una carrera cada tanto, seguro que te conforma de entrada. Pero como yo sé que los planes del polaco son hacer, digamos, ir a fondo con el tema, es casi seguro que cuando vos innovás mucho tengas percance, tengas un periodo de encontrar el camino. Claro. Pero no tengas duda que tenés lo mejor que se puede tener. Yo con el polaco tenía una amistad tal, yo lo recomendé para Ford, y tenía una amistad tal que yo llevaba el equipo al galpón de él cuando venía a Buenos Aires. Sí. O sea que prácticamente él fue la continuidad. Bueno, y efectivamente el polaco fue extraordinario. Bueno, la cuestión es que lo eligieron como primer piloto, y la causa fundamental fue lo del vado. Claro, la del vado, esa anécdota que a él le hace perder el campeonato, o sea, hace el enojo de Oreste y lo lleva a Ford. Ingeniero, hay tanto para hablar. Si usted me lo permite, yo en unos días más lo llamo nuevamente para charlar de los Guaira, del Halcón y de tantos, si los tiempos lo permiten. Yo le agradezco infinitamente esta charla que es tan jugosa, tan linda para la radio y para mí que me ha ilustrado tanto, y es una satisfacción dialogar con usted. Si los tiempos se lo permiten, en unos días hacemos un segundo capítulo, ¿le parece? ¿Cómo no? Cuando quieran. Bueno. Yo le agradezco mucho por este tiempo y hemos aprendido un montón, Perdón, acá un colaborador me dice, el lunes no, porque el lunes tenemos conferencia estamos desarrollando un respirador con un grupo, y en realidad somos un grupo acá en Argentina y otro grupo en Silicon Valley, en Estados Unidos. Esperemos que vaya muy bien eso. Va a ser dentro de 15 o 20 días, y yo nos vamos contactando. Pero bueno, todos los lunes tenemos eso. Quédese tranquilo. O sea, el único día que no podemos es el lunes. Yo en 15 o 20 días le estoy mandando un mensaje y ahí charlamos. Le agradezco muchísimo la atención, ingeniero. No tiene por qué. Le mando un gran abrazo desde aquí, desde Pergamino. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. El ingeniero Heriberto Pronelo en Autodeportes. Buscando tranquilidad, tratando de encontrarla en algún maldito lugar, encerrado en este cuarto tocando este rock infernal. Con los ojos bien abiertos no paro de pensar, ese rock en mi cabeza no para de girar. Es mejor mirar al cielo, las estrellas te guiarán. ¿Cuántos por ahí buscan una identidad? Otros sin futuros tratarán de robar. Yo solo sé que si vas al rock nunca te arrepentirás.
ese rock infernal.